Bueno, hoy vamos a comentar sobre, sobre cómo las personas, ¿verdad? Em, pueden pensar que ellas son, pues que ellas son personas buenas, personas que hacen el bien, seres vivos, en este caso, ¿verdad? Que, que no paran de cometer cosas buenas. Alguno podría decir, bueno, yo no digo eso, yo no digo que siempre esté haciendo el bien, solo digo que soy bueno. Y si nos vamos a la definición de lo que es ser alguien bueno, al menos esto según Dios, ¿verdad? No según yo. Está escrito lo siguiente en la Biblia, ¿verdad? Concretamente está escrito en Marcos capítulo 10, versículo 17 al 18. Al salir él para seguir su camino, vino uno corriendo e hincando la rodilla delante de él, le preguntó, Maestro bueno, esto se lo preguntó a Jesús, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solo uno, Dios. Entonces, aquí, por ejemplo, es un ejemplo claro. Una persona que es buena es alguien que todo el rato está haciendo el bien. Por eso es buena esa persona, ¿verdad? Alguien que ya ha hecho algo malo, buena no es. Y por lo contrario es mala. No, pero es que yo también hago cosas buenas y entonces, pues vale, no soy bueno. Muy bien. Pero, pero malo, malo tampoco. Bueno, según Dios, eso blanco o negro, no hay gris. O eres Dios, o bueno, pues eres una persona que no estás conforme a los mandamientos de Dios. ¿Por qué? Pues porque tienes un cuerpo en el cual en este cuerpo, como no ha sido glorificado, no lo ha sido, entonces en este cuerpo sigue morando en ti, bueno, pues la ley del pecado. ¿Eh? ¿Cuál es la ley del pecado? Es como la ley de la gravedad, la ley de la gravedad. Las cosas caen porque hay una gravedad. Hay muchas leyes en esta tierra, leyes de física, leyes de... Entonces, una ley biológica de nosotros es que, bueno, pues tenemos ciertos pensamientos, apetitos o objetivos que van en contra de Dios. Y esto uno lo tiene que tener claro porque si no, siempre va a andar el pensamiento detrás de que hoy, pues yo pues puedo estar conforme a la voluntad de Dios siempre. Y justamente Dios dice lo contrario, ¿verdad? Si por ejemplo nos vamos a Gálatas, Gálatas capítulo 5, versículos 19 al 21, dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, así un grande etcétera, ¿verdad? Hasta que dice acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Aquí Dios no te está diciendo que tú no practiques tales cosas si eres una persona salvada, porque directamente no las vas a poder practicar, porque Dios no te va a dejar hacer eso. O sea, una cosa es que te deje pecar. Y ya no es que te deje pecar. Dios no es una persona, no es un dictador. Dios, claro que permite que pequemos, pero porque no es tonto. O sea, es una persona que es buena, que sabe que nosotros pues pecamos, que hacemos cosas que están bien y cosas que están mal. Jesús mismo lo dijo. Vosotros sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿verdad? Aún siendo malos, lo dijo él. Aún siendo malos, sabemos hacer cosas buenas. Entonces, como Dios tiene inteligencia, a diferencia de lo que piensan muchos, y Dios no es un troglodita, pues entiende que nosotros, bueno, pues como no somos perfectos, seguiremos haciendo imperfecciones durante toda nuestra vida. Y con imperfecciones me refiero a, por ejemplo, como le sucedió a un salvado antaño, ¿verdad? Acostarse hasta con su madre. ¿Eh? Hasta con su madre. A ver, yo no digo que debamos llegar hasta este punto, ¿no? Pero Dios lo permitió. Y era una persona que había obtenido el Espíritu Santo y está escrito. El apóstol que dijo, entregad a este tal a Satanás a fin de que su carne, ¿verdad? En su carne sea destruido y el Espíritu sea salvo en el día del Señor. El Espíritu sea salvo en el día del Señor. Entonces, yo podría poner aquí un montón de ejemplos, los cuales podrían servir para ejemplificar que una persona cuando cree el Evangelio es simplemente que ha creído un anuncio y no se convierte, no sé, pues en un dinosaurio o no se convierte no sé, en el hombre más poderoso del mundo. No, sigue siendo la misma persona con la diferencia de que ha creído una noticia.
noticia que podría haber sido cualquiera, pero esta le ha resultado en salvación de su alma. Entonces, no tenemos que tener en cuenta que las personas, o tú o yo, pueda llegar a hacer cosas buenas siempre, ¿verdad? Simplemente tienes que entender, oye, no me conviene hacer ciertas cosas, porque no me conviene, por ejemplo, fumar. ¿Por qué? Porque si fumo mucho, entonces no lo podré dejar, ¿verdad? Pero aún así los seres humanos hacemos cosas que están mal, aunque no nos convengan. Porque somos así nosotros, no somos como Dios. En Romanos capítulo 8, versículo 5 al 8, dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Entonces, una persona, que aquí es donde ya entra el Evangelio el cual está en 1 Corintios, capítulo 15, dice, porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Está en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 3 al 4. El hecho de que Cristo, de que una persona, en este caso, bueno, independientemente de su naturaleza no, porque si Cristo hubiese sido un hombre, entonces ese hombre tendría que haber muerto por culpa de sus pecados, y entonces ese hombre no podría haber cargado con la culpa de mis pecados en forma de muerte, porque los pecados se pagan en forma de muerte. Como Cristo no era un hombre, sí, vino y fue un hombre de carne y hueso, sí, pero como Cristo no era de naturaleza humana, pecador, malvado, bueno, él, como no había ni nunca cometido ningún pecado, dijo, bueno, pues para que Juanito, María y Anastasia no cometan, bueno, no cometan la estupidez de morir por culpa de sus pecados, ya que, bueno, no era una estupidez como tal, pero es lo que tendríamos que haber pagado. Entonces voy a morir yo en vez de ellos. ¿Por qué? Pues porque los quiero, o sí, porque los quiero, porque los amo y los quiero salvar de que se queden sin mí por toda la eternidad. Entonces fue él el que murió en vez de ti. Fue él el que murió en vez de mí. Y eso a mí me implica que por mucho que peque, ningún pecado me condene. ¿Eh? Y sí, puedo hacer lo que me dé la gana y me voy al cielo. Pero no por eso me voy a poner a hacer lo que me dé la gana. Puedo hacerlo, pero sé que hay cosas que no me convienen. Si yo voy y robo una joyería entera, iré a la cárcel. Entonces no soy bobo, ¿eh? No soy bobo. Entonces, una persona que ha nacido de nuevo, que tiene el Espíritu Santo, producto de haber creído el Evangelio, de haberlo creído una sola vez, porque la salvación es hoy, está escrito en la Biblia, que hoy es el día aceptable, ¿vale? Entonces, bueno, la persona obtiene el Espíritu Santo, es salva. La persona que no, como dice el pasaje, los que son de carne piensan en las cosas de la carne. Son como, bueno, como animales, no están conectados con Dios, entonces piensan en las cosas de este mundo. Yo pienso en las cosas de este mundo también, porque mi carne sigue siendo pecadora. Está escrito que el bautismo ahora os salva no quitando las inmundicias de la carne. Bautismo el cual se obtiene mediante la fe en lo que Cristo hizo, teniendo la certeza de que tus pecados no te condenan. En Romanos capítulo 7, versículo 18 al 20, dice, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Esto es un pensamiento, ¿eh? Es un pensamiento en base a argumentos sólidos, el cual tú y yo debiéramos hacer hoy en día, porque esta es la verdad. Verdad la cual está escrita por Dios en la Biblia y plasmada de lo que sentía un apóstol, ¿vale? En base a quién era él. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Esto no es una excusa, ¿eh? No es una excusa de que, yo nunca peco. Porque dice que, ¿ves? Yo no lo hago, entonces yo nunca peco. Yo nunca peco. Yo, no, es mi carne, yo no soy. No, perdona, bro. Tú eres trino. Dios te creó trino. Tal a su imagen y semejanza. Eres cuerpo, alma y espíritu en caso de que hayas creído el Evangelio. Y si tú has creído el Evangelio, amigo mío, y dices que no pecas, estás haciendo a Dios mentiroso. ¿Verdad? Como también está escrito. Como también está escrito. Y la verdad no está en ti.
En 1 de Juan, capítulo 2, versículo 16, todo lo que estoy diciendo son argumentos bíblicos, ¿eh? A lo mejor ahora no se te viene a ti a la mente varios pasajes bíblicos que puedo decir, pero todo esto es Biblia, es verdad, que no viene de mi palabra. Yo estoy transmitiendo una cosa la cual no viene de mí, viene de otra mente inteligente y de una persona que se llama, bueno, en este caso, Emanuel. ¿Cómo queréis que le llame? Jesucristo, Melquisedec, ¿cómo queréis que le llame a Dios? Tiene muchos nombres. ¿Eh? El verbo. En 1 de Juan, capítulo 2, versículo 16, dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Eso quiere decir que, obviamente, cuando tú, por ejemplo, no sé, tienes el deseo, hay un arroz, hay arroz chino. Hoy la mujer, mi mujer me ha hecho arroz chino, ahí mi mujer, y te comes tú todo el arroz. Vienes cansado de trabajar, estás cansado, te comes tú todo el arroz, y la mujer luego dice, pero Manuel, pero ¿y el arroz? Es que me lo he comido todo, yo Eso, por ejemplo, eso es gula, es pensar, eso es ser alguien egoísta. Y es un pecado tan grande como, por ejemplo, bajo los ojos de Dios, ir y matar a una persona. Porque bajo los ojos de Dios, todo pecado, Dios lo ve con un mismo tipo de condena, que es la muerte. Entonces no hay grados de pecados. Es que me he comido todo el arroz. Me he comido todo... Pues entonces, pues has sido un egoísta. Y ahí pecaste de egoísmo. Dejaste a tu mujer sin comer esa noche. Por poner un ejemplo. No hace falta que pensemos todo el rato en no, es que fumar, es que robar, es que... Hay muchas cosas que tú ya sabes que estás haciendo bien o estás haciendo mal. Y si tú no compartes, alguien que, por ejemplo, ha hecho una comida para ti con amor y tú no compartes esa comida, bueno, entonces has hecho algo malo. Has hecho algo malo. A no ser de distintos factores. Si tú también le compraste comida por detalle, estos son muchos factores. Pero en este caso, bueno, pues esa persona que ha sido egoísta, se ha comido toda la comida, ha pecado. Y producto de haber pecado, tiene una sentencia él de muerte. Y esta sentencia de muerte o la paga él o la pagó Cristo. Como históricamente ya la pagó Cristo, a él solo le hace falta creer que por haberse comido toda la comida, él no irá al infierno. O también le hace falta creer que por haberse acostado aquel día con una prostituta, él no irá al infierno. ¿Por qué? Porque otra persona fuera condenada en vez de él. Porque si no, lo sería él. Entonces, como él tiene claro, él un día ya tuvo claro, él tiene claro de que, oye, pues entonces a mí no me condenan estos pecados, porque a otro le condenaron y él se quedó tranquilo, entonces él se va al cielo. ¿Por qué? Porque sabe que tiene un Salvador. Él ya lo sabe ya. Ya lo sabe, está tranquilo, ha tenido fe. Eso es fe, certeza, tener certeza, convicción. Él ya sabe a dónde va. Ya sabe a dónde va. Ya lo tiene claro. Su destino final lo tiene claro. Sabe quién le sustituyó y sabe a dónde no irá y a dónde sí irá. No irá al infierno, irá al cielo. ¿Por qué? Porque un Salvador le salvó, o también, dicho de otra forma, porque ha creído que este Salvador le salvó. Bueno, por último, en este pasaje también, en Colosenses capítulo 3, versículo 5 al 6, dice: haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Claro, o sea, cuando uno desea mucho algo, al final está más por esa cosa que por Dios. Y cuando si uno estuviese mucho por Dios, por amor a la persona, por amor en este caso a Dios, entonces pues estaría, por ejemplo, predicando el Evangelio, hablando con Dios, ¿verdad? Hablando con Dios, orando, es lo mismo, orar, oraciones, tener oraciones para con una persona, oraciones, una oración, una frase hecha con verbos, con sujetos, ¿no? Entonces, con pronombres, cualquier cosa. Dice, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Un hijo de desobediencia, como por ejemplo le pasó, ¿verdad?, a Judas, está escrito, ¿no? Que, mira, aquí a ver si encuentro el pasaje ahora. A ver si lo encuentro. Está en Juan. En Juan capítulo 17, versículo 12, cuando estaba con ellos en el mundo, palabras de Dios, de Jesucristo en este caso, cuando aún no se había sacrificado en vez de ti, por culpa de tus pecados, los cuales vas a acabar pagando tú, si tú crees que tus pecados te pueden condenar. Si no, no. Entonces dice, y yo los guardaba en tu nombre.
a los que me diste, yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición para que la escritura se cumpliese. Ahí, por ejemplo, está descrito Judas, ¿vale? Judas. Ninguno de ellos se perdió, obviamente. Si hay una persona que te ha salvado, una de dos, o te ha salvado y es tu salvador, o no te ha salvado y es un farsante. Como Cristo te salvó y es tu salvador, aunque tú no lo creas, como es tu salvador aunque tú no lo creas, bueno, pues entonces tú te vas a ir al infierno por no creerlo. Por simplemente pensar que tus pecados te pudieran condenar. En este caso te sucedería lo mismo que a Judas. Porque Judas, pues bueno, pues no creyó el Evangelio. Tuvo remordimiento de lo que hizo y tal, porque he matado a Dios. Sí. Pero Judas también tuvo un Salvador, al igual que tú. Él no aprovechó porque si Dios no hubiese salvado a Judas, entonces él nunca pudiese haber sido salvo. Nunca. Por haber matado al Señor, por haber... Él robaba el dinero a los apóstoles, ¿no? También les robaba el dinero, la bolsa, el dinero, lo robaba. Por todos esos pecados que cometió, Judas fue salvo él de sus pecados. El problema es que se fue al infierno porque no lo creyó. No lo creyó. Y si tú dices que no, que Judas no tenía salvación, entonces Cristo no fue su salvador. Y entonces Cristo no es el salvador del mundo. Y entonces Cristo, pues, bueno, no le salvó a él. ¿Por qué te tendría que haber salvado a ti? Bueno, en fin. Cristo nos sustituyó. Fue él el condenado en vez de nosotros. Y por eso yo me quedo tranquilo. Sí, puedo ir a hacer lo que me dé la gana y aún así voy al cielo. Porque hubo una persona que me salvó. Y yo lo tengo claro. Y tú no. Y no por ello voy a ir a hacer lo que me dé la gana. Solo comprendo que sí. Que como dice Dios, siendo malos, sabemos dar buenas dádivas a nuestros hijos. Sabemos darlas. Y yo hago cosas que están bien y cosas que están mal. Más cosas malas que buenas. Si uno se fija en uno mismo, hace más imperfecciones que cosas que están bien como tal. Porque uno es egoísta, piensa en sus cosas y no piensa en los demás. Como se hizo Cristo al sustituirme y al sustituirte a ti. Luego Cristo, bueno, pues volvió a la vida. Él tiene poder para dar su vida y volverla a tomar. Y ahí fue el momento en donde, oye, pues esta persona tiene en cuenta que sus pecados no lo condenan. Sí, le justifico. ¿Por qué? ¿Por qué ha hecho justo Dios a esa persona? Porque ha creído. Porque ha tenido fe. Que sus pecados no le condenan, porque él fue el condenado. Nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.